Memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Mateo capítulo 13, versículo del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Esta reflexión lleva por nombre, de caballero a apóstol de Cristo. El 31 de julio nuestra iglesia celebra y conmemora la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero, un santo que conoció a Cristo en su dolor. Contaremos un poquito de su historia y su misión en Cristo. Su nombre de nacimiento es Íñigo López de Loyola y nació en 1491. La misión que conocía Íñigo en aquel momento era ser caballero, por lo que su padre lo envió a Castilla. El estilo de vida que conoció en la corte lo forjó en modales y carácter, dándole así una vida con disciplina y respeto. Íñigo fue a la corte de don Antonio Manrique, duque de Nájera y virrey de Navarra. En este camino participó en la defensa de Pamplona, y el 20 de mayo de 1521 fue herido por una bala de cañón que lo dejaría cojo de por vida. Viviría con una lesión para toda su vida. En aquel momento tuvo que ser intervenido médicamente. Pudo ser intervenido al menos 3 veces. Hablamos de que en esos momentos no existía la anestesia, por lo que los médicos tuvieron que actuar aún con el dolor de Íñigo. Este dolor del que no sabría su propósito hasta poco después. Esto implicaría que tuviera una recuperación larga y dolorosa. El dolor que vivimos en nuestras vidas tiene un sentido que es llenado por Dios. Por ello, cuando enfrentemos un dolor emocional o físico, entreguémoslo a Dios para que por medio de su Hijo Jesucristo santifiquemos nuestro sufrimiento. Estando en su casa en una recuperación que se prolongaba, leyó la leyenda áurea de Jacopo de Baragine y la vida de Cristo de Lodolfo Cartusiano. Estos textos le sembraron una semilla llena del Espíritu de Dios, este Espíritu que le hizo cuestionarse si realmente estaba en el camino correcto o había otro camino que no había conocido. Este punto magnífico que nos confronta, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en una situación dolorosa que nos lleva a otra vocación? O incluso una situación que nos reafirma la vocación que tenemos. Es así como Dios actúa, por medio de las experiencias que humanamente no se pudieran entender a la primera. Decidido a convertirse a Cristo, fortalecido por este encuentro que le nacía del corazón, decide peregrinar a Tierra Santa, llegando primero al santuario de Montserrat antes de su destino. En este santuario hizo voto de castidad y entregando sus ricos vestidos por la vestimenta de un mendigo. Decide cambiar su vida para aquel que resucitó para darnos una nueva vida. Íñigo llegó por gracia de Dios a Tierra Santa, pero aquí no se volvería nada fácil su camino, ya que el superior de los franciscanos le impidió su estancia en el lugar. Consideraba que sus conocimientos teológicos eran pobres. Esto evidentemente generaría un desánimo en Íñigo, pero la fortaleza de Cristo no dejaría que se quedara en esa tristeza, por lo que decide regresar a Europa, dando así determinación para estudiar gramática, filosofía y teología. Esto empezaría en Salamanca y después en París. Estando en París, vive la experiencia de la que Dios nos ha hecho ver en las Sagradas Escrituras, el cambio de nombre. No por una cuestión meramente legal, sino espiritual. El nombre implicaría la misión o inspiración para lo que ha sido llamado. Como Simón, que era llamado Pedro, como Abraham, que después fue conocido como Abraham. Dios nos hizo conocer este acto para vivirlo nosotros.
Íñigo cambió su nombre por Ignacio, haciendo homenaje a Ignacio de Antioquía. Se le atribuye a San Ignacio de Antioquía esta frase: donde quiera que aparezca el obispo, allí esté también la multitud del pueblo, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Carta a los Esmirniotas, capítulo 8. Admiraba a Ignacio de Antioquía por la profunda obediencia a la Iglesia, así como el amor que proclamaba a Cristo. Este ejemplo le motivaría a fundar la Compañía de Jesús, un reto del cual se consumiría en otros mismos retos, y uno de esos retos al que se enfrentó fue la preparación teológica de los jóvenes, por lo que formaría un cuerpo de docentes y a través del tiempo fundó varios colegios, y estos años, con el pasar del tiempo, generarían fama internacional. San Ignacio de Loyola seguiría el gran ejemplo de su hermano en la fe y de nombre, Ignacio de Antioquía, teniendo obediencia al Papa para permanecer en Roma, para coordinar responsabilidades de la Compañía de Jesús, así como también ocuparse de los marginados, como los enfermos, huérfanos y pobres. Por estas responsabilidades y apostolados se le conoce como el apóstol de Roma. Hacía toda esta entrega a Dios aun con los sufrimientos que conllevaban la cirrosis hepática y los cálculos biliares. Ignacio de Loyola fue ordenado sacerdote por aprobación del Papa Pablo III, y esta vocación, que nació de un sufrimiento de un accidente de guerra, le llevaría a encontrar la verdad. Todo esto tendría un fin de manera terrenal, pero no de manera celestial. Ignacio muere en su celda pobre el 31 de julio de 1556. Parte de este mundo para dejar frutos que fueron fructíferos en la vida celestial y llevados hacia muchos hermanos. Fue canonizado en mayo de 1622 por el Papa Gregorio XV. No cabe duda que la vida de Ignacio de Loyola es un ejemplo de cómo la vida humana nos lleva hacia la vida cristiana. No dejemos de conocer estos testimonios que nos llenan el corazón de Cristo. Que el Espíritu Santo nos ayude a profundizar en estas vidas que dieron su aporte para la presencia de la fe cristiana. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino, y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.